Cuando tú digas, Nerea. Venga yo. Sí. Critias era un joven y bueno comerciante y un honrado ciudadano de Atenas. Palemarco era un comerciante de Atenas que comerciaba con los persas, que son los enemigos de Atenas. Al enterarse de este hecho, Critias decide de entregarlo a la justicia y Palemarco, con el miedo de que vaya a ser condenado, decide asaltar a Critias. En el forcejeo del ataque, Critias consigue arrebatarle el arma y mata a Palemarco. La cuestión de este debate es si Critias debe entregarse o no a la justicia. No es la apariencia, es la esencia, no es la flor, son los pétalos. Buenos días, yo soy Sócrates 4 y mi nombre es Nerea. Y durante este discurso, durante este debate, nosotros los socráticos vamos a defender que Critias sí debe entregarse a la justicia. Para ello vamos a llevar dos argumentos a cabo puramente socráticos, como son el intelectualismo moral y el diálogo. Para hacer el bien primero hay que conocerlo y para ello hay que tener un diálogo y mantener un diálogo. Y con el intelectualismo moral defenderemos que nunca se podría ser justo siendo realmente injusto, lo cual no es moral ni éticamente aceptable. Y es que, como podemos ver, la flor está formada por diferentes pétalos de diferentes formas. Y podemos ver que la esencia, como nosotros llamamos metafóricamente, es el polen de esto, donde nosotros vamos a encontrar la verdad absoluta. Y para ello tenemos que llegar a la verdad absoluta para alcanzar el bien común y justo. Como decía anteriormente, podemos observar que en la flor puede tener diferentes pétalos y podemos tener diferentes apariencias, pero quitando estos pétalos podemos llegar a lo que viene siendo la verdad absoluta, que es el interior de la flor, que es lo que venimos llamando el polen. Gracias. Ciudadanos, ciudadanas, adoro la filosofía, pero no me gusta pensar. Me gustaría conocer a gente nueva, pero detesto salir de mi zona de confort. Creo que lo más sensato sería que comenzase a trabajar, pero no quiero dejar de dedicarle tiempo a mi hobby ni a mis pasatiempos. Odio a mi hermana, pero la quiero mucho. Y para terminar, diré que no he hecho nada, pero voy a ser castigada. Buenos días, compañeros del equipo contrario, compañeros de mi equipo, jurado y público asistente. Yo soy Belén Godoy y soy la introductora del equipo en contra, formada por Minerva como primera refutadora, Jaime como segundo refutador y Luisa como conclusora. ¿Debería Critias confesar su crimen y entregarse o no revelar jamás lo ocurrido para evitar el castigo? Como habéis podido comprobar, mi principio estaba lleno de contradicciones que no tenían ningún sentido. Esto es justo lo que pasa con la pregunta de este debate. Critias, un joven ciudadano, asesinó a Palemarco, que era un comerciante que negociaba con los enemigos de los griegos. Critias conocía este hecho, por lo tanto quería denunciarlo porque lo consideraba un traidor para su patria. Palemarco, temiendo ser condenado, asaltó a Critias con un cuchillo para matarlo. Y Critias, en el transcurso de esta pelea, logró arrebatarle el arma y lo mató. Invadido por el miedo y por los nervios, huyó. Critias mató a Palemarco porque éste lo iba a matar a él. Es decir, fue un asesinato en legítima defensa. Por lo tanto, nuestro objetivo hoy aquí será demostrar la gran contradicción que existe en entregar a alguien que no ha hecho nada más que buscar su propio beneficio, es decir, sobrevivir. Para demostrar nuestra postura nos vamos a basar en dos líneas argumentales. En primer lugar, una línea argumental legal. Aquí nos basaremos en tres aspectos clave. En primer lugar, Critias es totalmente inocente, ya que el asesinato del traidor fue una autodefensa, que quedará totalmente probado por mi compañera Minerva con las nuevas leyes que van cambiando y por lo tanto con el relativismo judicial
judicial que existe. En segundo lugar, se demostrará la pregunta de este debate, ya que carece de sentido entregar a alguien que no ha cometido ningún delito. Eso nos llevará, por tanto, a nuestro tercer argumento de esta línea argumental. Mostraremos que Cristian no merece ningún castigo. En segundo lugar, una línea argumental moral. Quedarán asentados 3 puntos claves en esta línea argumental. En primer lugar, Jaime nos mostrará el relativismo moral que existe, ya que no es posible llegar a una verdad absoluta, ni mucho menos a un concepto de bien o un concepto de mal único. Esto nos llevará al segundo argumento de esta línea argumental. Si no es posible alcanzar una verdad absoluta, el ser humano tendrá que buscar su beneficio propio. Ese beneficio era para Critias el sobrevivir, ya que si no hubiese matado a Polemarco, este habría muerto. Por lo tanto, el último aspecto de esta línea argumental es que Critias es un buen ciudadano, debido a que no hizo nada malo para considerarlo lo contrario. Cuando mi compañera Luisa concluya, no quedarán dudas de que Critias no debe entregarse, ya que no ha cometido ningún delito y por lo tanto la pregunta de este debate carece de total sentido. Sin embargo, los compañeros del equipo contrario intentarán convencernos de lo contrario. Si de verdad pensáis que Critias merece ser castigado por simplemente salvar su vida, entonces arrestadme por querer vivir. Muchas gracias. Cuando digas Jorge, ¿vale? Ve, adelante. Buenos días a todos, yo soy Sócrates 1, aunque me podéis llamar Jorge, y como dijo mi compañera Nerea en la introducción, voy a intentar demostraros por qué Critias sí debe entregarse a la justicia mediante el intelectualismo moral. Pero antes de esto, voy a intentar responder unas cuestiones que ha planteado mi compañera Belén. Ella dice que no es justo que a Critias se le condene o que vaya a juicio. Pero claro, ¿quiénes somos nosotros para decir si es justo o no lo que ha hecho? Para ello, lo principal es que vaya a juicio, que se someta a juicio. Que después sea declarado culpable o no es otra cuestión muy diferente que no entra en este debate. Volviendo al tema, os voy a hablar sobre el intelectualismo moral. Que dice que cualquier persona que hace el mal es porque no conoce el bien, ya que si se conociera el bien, no quedaría más remedio que hacerlo. Aunque esto parezca un poco descabellado, voy a intentar mostrar con un ejemplo porque esto es así. Pongamos que una persona decide ganar dinero, o sea, hacer un bien para sí mismo mediante una estafa, o sea, conseguir un bien estafando a otras personas. Pero claro, cuando el resto de personas que son estafadas descubren la verdad, repudiarán a esa persona y tendrán sentimientos negativos sobre ella. Y claro, ese bien que el estafador buscaba, un bien económico, conllevará un bien mal personal. Y ese dinero que ganará, al final será eclipsado por las cosas negativas que le sucederán. Y como Sócrates decía, la mejor almohada para dormir es una buena conciencia. Llevando esto al caso de Critias, si Critias decide no entregarse, él creerá que está haciendo un bien para sí mismo. Pero la realidad es otra muy diferente, ya que cuando huye, la primera persona que buscarán será el propio Critias, ya que son conocedores de la mala relación entre ambos, y ese bien que él creía que estaba provocándose a sí mismo, será justo lo contrario. Además, le creará un cargo de conciencia muy grande y no le permitirá vivir con total libertad todo el tiempo que él desea. Y como hemos visto antes en la frase de Sócrates, la conciencia tranquila es una de las cosas más importantes y necesarias para vivir correctamente. Por otro lado, no nos podemos centrar solo en el bien personal, tenemos que ir más allá y buscar un bien general en el que nos favorezca a todos. Llevándolo esto al caso concreto de la justicia, tenemos que buscar una justicia universal y única para todo el mundo, aunque esto sea muy complicado. Una forma de poder hacerlo es juntando las opiniones de todos los que estamos aquí reunidos y llegar a la conclusión de que es la justicia. Si cada uno se toma la justicia por su cuenta, la tuya puede ser totalmente diferente y enfrentarse, por lo que jamás tendremos una justicia que nos favoreciese a todos en todo momento. En el caso de Critias, si él decide que lo justo para él mismo es el no presentarse, estará cometiendo un grave error, ya que, por ejemplo, el propio Sócrates decidió aceptar su condena a muerte a pesar de ser injusta,
para demostrar su teoría y defender que lo correcto es aceptar las leyes. Y tenemos que ir más allá, no nos podemos quedar solo en las apariencias o en lo que nos hace creer, porque el propio Critias creía que si huía, lo creería que lo correcto sería eso. Pero tenemos que llegar más allá, tenemos que llegar a la esencia, como defendía mi compañera Nerea en la introducción. Tenemos que quitar las apariencias, dejar lo que creemos o no y hacerlo justo y llegar a la esencia del problema teniendo en cuenta todo lo que ello conlleva. Hasta aquí mi refutación. Yo soy Sócrates 1 y voy a morir. Muchas gracias. Buenos días, soy Minerva y soy la primera refutadora, como bien ha comentado mi compañera Belén. Para comenzar, en mi turno voy a dejar claro cómo Critias es inocente, la contradicción de la propia pregunta que se presenta en nuestro debate, y finalmente voy a demostrar cómo Critias no merece entregarse para recibir ningún castigo. Para comenzar voy a hablar sobre las leyes, que ya nos han hablado nuestros compañeros, y recalcar que Critias en ningún momento se salta la ley. Para comenzar, las leyes son nomos, es decir, son creadas por los seres humanos y esta, a la justicia ser relativa, varía a lo largo del tiempo. Es decir, en pleno siglo XXI no pensamos igual que hace 5 siglos en diversas cosas. Entonces, siempre las leyes buscan un beneficio propio para el ser humano. Voy a hacer un resumen de la historia para que podamos entenderlo con claridad. Critias descubre que Polemarco es un traidor de la patria Grecia, entonces decide denunciarlo. Polemarco le asalta el miedo, entonces pretende asesinar a Critias. Critias, en pura legítima defensa, Critias en pura legítima defensa le da muerte a Polemarco. Según la ley actual, en el artículo 34 se considera inocente aquel que en legítima defensa da muerte a otra persona. Pero es que esta ley ya existía en la antigua Grecia, por lo cual acabo de demostrar que en la pregunta que se nos impone en este debate debería confesar su crimen y entregarse o no revelar jamás lo ocurrido para evitar el castigo. Acabo de demostrar que Critias no comete ningún crimen, por lo cual entregarse debería someter que le impongan un castigo siendo inocente. Bien, como nos comenta nuestro compañero Jorge del otro equipo, nos habla de que vaya a un juicio, pero es que la pregunta en ningún momento habla de que si se entrega vaya a un juicio. Nos habla de que si se entrega le van a imponer un castigo por dicho crimen, pero es que no ha cometido un crimen y lo acabo de demostrar. Se ha defendido ante Polemarco para buscar su vida, sobrevivir, que es el instinto básico de cada ser humano, por lo cual cumple las leyes en todo momento Critias. Y para finalizar mi turno, dejar claro, los socráticos siempre dicen que es mejor sufrir una injusticia antes que cometerla. ¿No estaríamos nosotros creando una injusticia, culpando a Critias por un delito que no ha cometido, haciendo que se entregue para que le impongan un castigo siendo este inocente? En realidad lo único que están imponiendo una injusticia son los socráticos, porque nosotros defendemos que si es inocente no se entregue para que le impongan absolutamente ningún castigo. Y si pese a saber que lo único que buscaba era sobrevivir ante el asesinato de Polemarco, seguís pensando que debe entregarse para que le impongan ese dicho castigo, entonces arrestadme por querer vivir. Muchas gracias. Buenos días a todos, yo soy Sócrates 2 y antes de continuar con mi línea argumental quería recalcar que la pregunta del debate es ¿debe Critias entregarse a la justicia por lo que ha realizado? Entonces, en ningún momento en la pregunta del debate sale que se le va a acusar y se le va a meter a la cárcel o se le va a ejecutar o se le va a castigar por lo que ha hecho, por lo tanto, eso no entra en la pregunta del debate. Bien, y continuaré con nuestra línea argumental y después pasaré a refutar algunas de las cosas que el equipo contrario nos ha traído. Bien, nuestro segundo argumento es el diálogo.
Y para que lo entendáis voy a poner un ejemplo que a lo mejor incluso habéis vivido ustedes. Imaginaros que en una casa hay dos hermanos. Uno de ellos rompe un jarrón valioso y por miedo a lo que sus padres le pueden decir, decide escaparse. Cuando los padres llegan a casa, le echan la culpa al que se había quedado en casa cuando esto no era así, o sea, se cometió una injusticia. Por lo tanto, lo que debería de haber hecho el hermano que se escapó es quedarse en casa y una vez que llegasen sus padres, dialogar. Mediante un diálogo, explicarles lo ocurrido, por qué no ha sido a propósito, que ha sido sin querer. Un diálogo en el que todo se aclararía y se buscaría un bien común, porque por el contrario, si se iría el hermano, sería el perjudicado en este caso. Y esto lo podemos relacionar claramente con el caso de Critias. Critias es un joven que ha asesinado a una persona. Claro que sí, nosotros no decimos que no sea bueno, que no sea justo, claro que es bueno, claro que es justo, claro que lo ha hecho por defenderse, en ningún momento lo negamos, pero se ha escapado y eso no es lo que debería de haber hecho. Si de verdad no era culpable, lo que debería de haber hecho es volver, ir a la ciudad, ir a la justicia, hablar, dialogar y mediante el diálogo explicar por qué ha ocurrido, cómo ocurrió, ¿cuándo? ¿En qué momento? Mediante un diálogo aclarar. De nada sirve que se vaya y escape de la verdad. La verdad sigue allí la verdad. Él ha matado a una persona y se vaya a Pekín, se vaya a una montaña, la persona va a seguir muerta, señores. Y si de verdad no es el culpable, lo ha hecho por defensa propia, no tiene que tener miedo a ninguna cosa, simplemente se le va a juzgar. Y bien. Y es que los sofistas, se quedan en la simple apariencia, en los pétalos de la flor. Creen que lo bueno, el bien, lo bueno es que Critias se escape cuando eso no es así. Eso es pura apariencia. Y no tenemos que quedarnos en la apariencia, no tenemos que quedarnos en la superficie del caso. Tenemos que ahondar en la esencia, en el polen de la flor. No podemos quedarnos en los simples pétalos. Y bien, en su equipo ha habido una clara contradicción y es que ustedes dicen que no debe de haber justicia, que no se debería de haber entregado a la justicia. Sin embargo, en el turno de Minerva pues ha hablado de las leyes, entonces hay una contradicción ahí en vuestro argumento. Y es que, como voy a recalcar una y otra vez, nosotros no decimos que lo haya hecho, que deba ser castigado. Eso no entra en el debate. Nosotros lo que defendemos es que hay que dialogar. Y es que no sé si os habéis dado de cuenta, pero esto es un debate socrático. Estamos dialogando, una persona de este equipo sale, muestra su opinión, su punto de vista. Otra persona de aquí muestra su punto de vista para llegar a una verdad, la esencia. Y a partir de los diferentes puntos de vista podemos conseguir una verdad que sea común a todos. Obviamente la justicia es diferente en cada lugar, pero hay unos límites, ¿vale? Por ello nosotros defendemos que no nos podemos quedar en la apariencia de la flor, lo importante es la esencia, no nos podemos quedar en los pétalos que conforman la flor. Tenemos que profundizar, tenemos que ahondar, y es que no es la apariencia, es la esencia. Soy Sócrates 2 y moriré. Hola, muy buenas a todos. Yo soy Jaime y soy el segundo refutador. Diferente a la pregunta que se nos propone, voy a defender la inocencia de Critias y cómo él realmente en ningún momento ha cometido una injusticia, sino que realmente la ha sufrido. Todo esto lo voy a hacer mediante diferentes argumentos morales. Pero antes de nada quiero decirle una cosa a Suila, y es que la pregunta lo que dice es: ¿debería Critias entregarse o no entregarse para evitar el castigo? Nosotros lo que estamos diciendo no es que no haya justicia, es que aquí la justicia es injusta en sí, porque Critias no debe ser castigado por absolutamente nada. Cuando hablo de argumentos morales, lo primero que pensé supongo en que es aquello que está bien y que es aquello que está mal. Sin embargo, cuando buscamos el bien en el diccionario, tenemos como 24 definiciones de bien, y cuando buscamos el mal, tenemos otras 7 definiciones. Y esto sin tener en cuenta que estos conceptos van cambiando con el tiempo. Antiguamente, que el hombre pegara a la mujer y a los niños se veía bien visto, ahora no. Y antiguamente ser homosexual estaba mal visto y ahora sí.
Este relativismo moral nos indica que no hay un bien absoluto y que por tanto nunca vamos a poder ejercer esa práctica del bien como bien defiende el otro equipo. Además, este relativismo no solo se encuentra en el ámbito moral, también en la forma de ver la verdad, ya que ante una misma situación podemos tener cientos de puntos de vista y sin embargo ninguno es erróneo, por tanto la verdad tampoco es absoluta. Frente a esta relatividad, el ser humano lo que hizo fue crear las leyes para defender el bien, perseguir el mal y todo esto ante la contradicción que supone que no haya una verdad absoluta, siempre con el bien de buscar el beneficio, como me ha dicho antes el otro equipo. Todo esto lo que conlleva es que al fin y al cabo el relativismo moral y el relativismo judicial esté fuertemente relacionado, ya que si lo que es el bien y el mal cambia, la justicia también se verá amoldar para poder tratarlo. Entonces, ¿qué sentido tienen estas leyes si quieren castigar a Critias por un delito que no ha cometido? Como nos ha demostrado mi compañera Minerva en su argumentación, él en ningún momento ha cometido un delito, simplemente se ha defendido y tiene un nombre y se llama legítima defensa. Entonces, recordando la pregunta, decimos, ¿debe entregarse? ¿Por qué se va a entregar para recibir un castigo de un delito que no ha cometido? Además de eso tenemos que tener en cuenta que Critias realmente ha sido un buen ciudadano. Al enterarse que existía un traidor entre ellos, lo que hizo fue ir a delatarlo, siguiendo la ley a rajatabla, como bien defienden nuestros amigos socráticos. Entonces, ¿no estaría Critias realmente haciendo el bien? Además, también nos han alegado que el delito se encuentra en que huyó de la escena del crimen. Pero, en serio, ¿ninguno de ustedes se sentiría nervioso, perdido, desorientado e incapacitado ante esta situación? Tenemos que tener en cuenta que Critias se encontraba ante un estrés postraumático. Él no sabía cómo actuar. Él actuó en su propio beneficio. Pero esto no significa que lo que haya hecho esté mal ni sea injusto en ningún momento. Creo que he dado argumentos suficientes como para demostraros que Critias es inocente, tanto desde el punto de vista judicial, como ha demostrado mi compañera Minerva, como desde el punto de vista moral. Sócrates decía, es mejor sufrir una injusticia que cometerla. En este caso, Critias la está sufriendo porque le está intentando castigar por un delito que no ha cometido. Y ustedes, socráticos, la estáis cometiendo porque estáis intentando imputar a un inocente. Si después de esto seguís pensando lo mismo, arrestadme por querer vivir. Sí. Buenos días a todos, mi nombre es Risa y como bien ha dicho mi compañera Belén, yo seré la encargada de concluir por parte del equipo en contra, es decir, el equipo sofista, este debate. Para ello, y a modo de resumen, recalcaré cuáles son mis líneas, cuáles han sido nuestras líneas argumentales y cuáles han sido las líneas argumentales del equipo contrario. Y a su vez, veremos dónde mi equipo ha refutado con bastante contundencia las líneas argumentales contrarias. Bien, mi equipo ha definido dos claras líneas argumentales. Una línea argumental más legal, como ha demostrado mi compañera Minerva, y una línea argumental mucho más moral, como ha demostrado mi compañero Jaime. En cambio, el equipo contrario nos ha traído dos líneas argumentales. El diálogo y el intelectualismo moral. Nos han recalcado que ya estamos haciendo diálogo, que esto es un debate socrático, porque nosotros estamos dialogando. Pero ahí debemos tener en cuenta algo que mi compañera Minerva ya ha demostrado. A día de hoy, y teniendo en cuenta los gnomos, las leyes humanas o las leyes del hombre van variando. Las leyes de hoy día son muy diferentes en algunos aspectos a las de entonces. Mi compañero Jaime y mi compañera Minerva han demostrado algo que veníais diciendo desde la introducción, que no se puede ser justo siendo injusto, y que para ello hay que llegar a la esencia, como he demostrado con vuestra forma. Hay que llegar a la verdad absoluta. Verdad absoluta que, como han demostrado mis compañeros, no podemos obtener, porque de esa misma circunstancia, para llegar a la verdad absoluta, habría que haberla visto desde todas las perspectivas posibles, y solo tenemos una única perspectiva, la de Critias. Mi compañera Minerva ha demostrado durante su refutación que la pregunta del debate, pregunta que parece que mis compañeros no han terminado de entender, y que recalcaré, ¿debería confesar su crimen y entregarse, o no revelar jamás lo ocurrido para evitar
un castigo que no debería condenar, un castigo que no debería sufrir Critias, porque como bien ha demostrado mi compañera Minerva, no ha cometido ningún delito. Tenemos las leyes de autodefensa, las leyes de legítima defensa, que ya vienen desde la antigua Grecia en la que está ambientado este debate. Mi compañero Jaime ha resultado y ha recalcado que se va a imponer un que se va a imponer un castigo y que hay que tener en cuenta que Critias era un buen ciudadano y que tal vez nos puedan achacar que hizo caso omiso y omitió y no socorrió a Polemarco. También ha demostrado que en esa situación nos podemos encontrar cualquiera de nosotros y que cualquiera de nosotros estaríamos en un modo de ansiedad y estrés postraumático que nos paralizaría e impediría que haríamos cualquier cosa que ayudase a Polemarco. Como bien ha demostrado mi equipo y como recalcaré, han desmontado totalmente que la esencia de la que mis compañeros hablan, esencia, verdad absoluta, a la que es imposible de llegar, no tiene ningún sentido. Esencia que desmontaría así sus líneas argumentales. Es por ello, y recalcando la frase de Sócrates, que deberían haber comentado mis compañeros, Sócrates defendía que era mejor sufrir una injusticia que cometerla. Si el equipo contrario, los socráticos, defienden que hay que meter a Critias y condenarlo y que se entregue ante una injusticia, estarían ellos cometiendo la injusticia y Critias sufriéndola, contradeciendo así sus propios argumentos. Así que, si de verdad siguen creyendo que tenemos que encerrar a Critias, arrestadnos por querer vivir. Ya. Buenos días, mi nombre es Claudia y soy la conclusora del equipo de la parte de los socráticos y para empezar voy a colocar el atril aquí para que el equipo contrario te haga de nuevo la pregunta del debate porque creo que no lo ha entendido correctamente. Recalco que de nuevo estamos debatiendo si Critias se tienen que presentar ante la justicia o no, no la condena, no si va a ser ejecutado, nada de esas cosas. Estamos hablando simplemente de si es justo que se entregue a la justicia o no, no lo que cause después. Segundo, quería remarcar sus líneas principales, sus líneas argumentales, y es que utilizan la legítima defensa, las leyes, pero dicen que no se presenta la justicia. Es un poco hipócrita hablar de justicia, sí, pero no hablar de leyes que están dentro de la justicia, pero no ir a la justicia. Entonces, ¿aplicamos las leyes solamente cuando nos conviene? El segundo argumento que hemos utilizado ha sido la moral, lo cual, al revés, en mi equipo, el de los socráticos, lo hemos defendido completamente. Y es que claro que podemos llegar a una verdad absoluta, no con el equipo contrario, ya que como podéis ver no nos han cedido ninguna pregunta de la que queríamos hacer. Y es que para alcanzar la verdad absoluta tenemos que utilizar el diálogo y el intelectualismo moral, con lo cual hemos basado en nuestras líneas argumentales. El diálogo se basa en preguntarnos las cosas, por qué, cómo, cuándo, dónde, para qué. Yo soy Sócrates 4 y yo he muerto. Yo morí por mis valores, yo morí por mis pensamientos, yo morí por lo que creía como verdad, yo morí por la verdad. Yo morí por todas esas causas y no me arrepiento de ello, porque hice lo que consideré como justo. Critias es un hombre justo y es un buen ciudadano, nadie está diciendo lo contrario. Critias es como yo. Entonces ahora mismo tiene dos posibilidades, dos cosas para hacer. La primera entonces sería presentarse ante la justicia. Y entonces, mediante el diálogo, se vendrían las diferentes apariencias, las diferentes perspectivas, lo que nosotros llamamos los pétalos, que como podéis ver tienen formas diferentes, ya que cada punto de vista es diferente y podemos ver diferentes apariencias y perspectivas, como he dicho anteriormente. Pero mediante el diálogo y el intelectualismo moral conseguiremos llegar al polen, la esencia, es decir, la verdad absoluta. Si no aplicamos, si no va a la justicia, esta desaparecerá. Entonces, remarcamos los dos caminos. Critias va a la justicia, hablarán, y se verán los diferentes puntos de vista a llegar a una verdad. La otra opción, entonces, es que Critias no se presente a la justicia, que huya. Entonces Critias no habrá cometido un asesinato, sino 3. Porque otra cosa que defendía el equipo contrario era que no ha hecho nada malo, vamos a ver, señores, el hecho es que Polemarco ha muerto. Es un hecho y es una verdad, Polemarco ya no está vivo, y Critias lo ha matado. Entonces, si Critias no se presenta ante la justicia, habrá cometido entonces 3 asesinatos. Primero el de Polemarco, ya que como dijo mi compañera Sugila, da igual en el sitio en el que vaya, que ese hecho va a seguir siendo un hecho. Tanto en Argelia, como en Grecia, como en España, como en Francia, como en Brasil, Polemarco está muerto y Critias lo ha matado. Es un hecho así de simple. El segundo asesinato que habrá cometido entonces es el peor de todos y es la peor condena. Es que el cuerpo de Critias seguirá vivo, pero su alma no, porque habrá destrozado sus valores, sus pensamientos, ya que como dijimos anteriormente, Critias era una persona justa y era un buen ciudadano.
Y el tercer asesinato de ellos es el peor de todos, ya que habrá matado a la única cosa que no tiene culpa de nada. Es que si Critias no se presenta ante la justicia, entonces habrá matado a la verdad. Muchas gracias. Vamos un poquito más de tiempo, así que vamos a acelerar bastante, ¿vale? Vamos a acelerar bastante. Mira, cuando hay público y intentamos que sea esto un poquito más dinámico, solemos intentar hacerlo dejando la mente en blanco. No qué pensaría yo sobre el caso, sino a partir de lo que han dicho, quién me convencería más. Entonces, os voy a pedir que votéis, ¿vale? ¿Nosotros votamos? Sí. Así que, ¿quién diría que ha ganado el equipo a mi izquierda, los sofistas? ¿Quién diría los socráticos? Vale. Por mi parte, vamos, decir que el debate ha sido estupendo, maravilloso. Los turnos han estado muy equilibrados aquí. Yo creo que Luis ha dado con la clave. Es lo que hace las dos conclusiones han sido excelentes, pero creo que la de Claudia ha sido tan tajante, que yo estoy seguro. ¿Cuántos de vosotros creéis que habéis subido la mano por Claudia? Esa conclusión que hace el giro tan potente, ¿eh? Sin embargo, la conclusión ha sido excelente, ha sido buenísima, pero ha tenido como esos 3 puntos, ese final tan bonito, y ya está. Yo os daré un feedback ya más detallado, pero yo creo que lo mejor es que pasemos. Me da pena hacerlo así porque si no, no llegamos al siguiente debate, ¿vale? Y ya está, un aplauso, por favor. Debate, tío.